Profesor, buenas tardes. Mi compañero y yo nos ha tocado exponer medidas de tendencia central. Bueno, voy a dar una definición muy breve sobre las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son bastante utilizadas para resumir un conjunto de datos numéricos a fin de describir los datos cuantitativos que los conforman. Esto nos permite apreciar tanto qué tanto se parecen los datos entre sí. Normalmente se desea que el valor sea representativo a los valores incluidos en el grupo. Y esto se hace mediante fórmulas, a las cuales se les cambian según cómo se encuentren los datos que se van a trabajar, que pueden ser agrupados o no agrupados. Tenemos como medidas de tendencia central a la media, la mediana y la moda, ¿no? Ahora, una definición muy breve sobre las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son las que miden la variabilidad o la evaluación de cuán están separados o extendidos los datos o cuánto difieren unos con el otro. Estas medidas sirven para identificar si una medida central es adecuada para representar a la población de datos. Bueno, voy a explicar el ejemplo que nosotros hemos tomado, que es sobre las sandías. Ya. Bueno, en este caso vamos a explicar hemos utilizado la variable peso de las sandías. Entonces venimos a hacer el n, que viene a ser el número de datos, y viene a ser 30. Ya, para hallar la media viene a ser el promedio. Entonces es la sumatoria de todos los pesos entre el número de datos, ¿no? En este caso, que ya lo tenemos, 159, que vendría a ser la sumatoria entre el número de datos, que vienen a ser 30. Esto nos da 5.325, ¿no? Ahora la mediana. La mediana, en este caso hemos utilizado la fórmula para datos agrupados, y vemos acá que es x n sobre 2 más x n sobre 2 más 1. Este x sub n sub 2 y x n sub 2 más 1 vienen a darnos las posiciones en que se encuentran estos datos. Entonces tenemos que en la posición n vendría a ser el 30, ¿no? Entonces acá tendríamos que x estaría en la posición 15 más x en la posición 16, esto sobre 2, ¿no? Nos da la media. En la posición 15 tenemos ya el dato que es 4.39, más el dato de la posición 16, que sería 6.67. Todo entre 2, ¿no? Entonces obtenemos que la media viene a ser igual a 5.53, ¿no? Ahora vamos a hallar el K. El K que viene a ser el número de intervalos. El K tenemos la fórmula que es 1 más 3.3 logaritmo de n, que en este caso viene a ser 30, ¿no? Entonces tenemos que K viene a ser igual a 5.87. Este valor lo tenemos que aproximar, que vendría a ser 6, ¿no? Y esto viene a ser el número de intervalos. Ya, en la posición del primer corte, vamos a obtenerlo con K-1.
vendría 6 menos 1, entonces vendría a ser la primera posición vendría a ser 5. Ahora vamos a hallar el mínimo. El mínimo vendría a ser 3.60, que los obtenemos mediante el programa, y el máximo, que viene a ser 7.34. Para hallar el rango viene a ser el máximo menos el mínimo. Y esto nos da, el rango nos da 3.74. Continuando con la interpretación de los datos arrojados por el programa SPS sobre las sandías cultivadas, en el cual vamos a interpretar cada uno de los detalles que nos arrojó el programa. Para ello vamos a tomar dos decimales, ¿no? Con dos decimales para poder ser más breve. La media nos arroja el 5.32, el cual nos quiere decir que el peso promedio de las sandías cultivadas en dicha área es de 5.32 kilogramos, con un error estándar o un error típico de 0,1785, el cual se encuentra en el intervalo del límite inferior de 4,95, el límite superior de 5,69. La media reportada al 5% de la muestra nos arroja el 5.30 y la mediana. La mediana nos quiere decir, bueno, aquí nos arroja el 5.30, ¿no? El cual nos quiere decir que el 50% de las sandías pesan mayores o iguales a 5.51 kilogramos. La mediana nos quiere decir que el 50% de las sandías pesan mayores o iguales a 5.51 kilogramos. Bueno, veamos la varianza. La varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado, el cual tenemos como dato la desviación estándar de 0,978 y lo elevamos al cuadrado, el cual nos da un resultado de 0,957. Los datos presentan una desviación estándar de 0,97 respecto al promedio de 5.32 y se encuentra en el intervalo de 4,34 y 6,30. Bueno, dicho intervalo se halla la media, al cual se le resta la desviación estándar, hasta la media sumada a la desviación estándar. Este sería el intervalo de la desviación estándar. La coeficiente de variabilidad. La coeficiente de variabilidad se halla de la siguiente manera. Vemos como dato la desviación estándar sobre la media y lo multiplicamos por 100 y nos saldría en forma de porcentajes, el cual nos arroja el 18.36%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el 18.36% de los pesos de las sandías se encuentra fuera del intervalo, o sea, fuera de este intervalo se encuentra el 18.36% de los pesos de las sandías. El mínimo nos arroja el peso mínimo obtenido de las sandías y el máximo de la misma forma como dice su nombre, nos arroja el peso máximo de la sandía obtenida. El rango es el recorrido de los pesos en kilogramos que nos arroja de 3,74.